Invitados no deseados. Ese conmovedor momento se estropeó de la peor manera. El comportamiento y la actitud del pelirrojo revelaron una horrible naturaleza. Una repugnante sonrisa se extendió por su cara sin afeitar. Parecía tener más de 40 años y emitía un desagradable olor a alcohol. Aunque sus acciones y su apariencia evocaban un sentimiento de repugnancia que parecía reflejar su carácter, el desaseado hombre era bastante guapo. Su belleza original estaba contaminada por algo completamente diferente. Algo en la postura del delgado hombre irradiaba un aura de repulsión. Subaru. ¿Quién es usted? El primero en romper el repentino silencio que había llenado la habitación fue ni más ni menos que Subaru, quien extendió su brazo hacia atrás y agarró el mango del arma en su cintura. Habiendo perdido la calma, la cabeza caliente de Subaru lo llevó a actuar impulsivamente. No había nada que pudiera haberle enfurecido más que la interrupción de la reconciliación entre el torpe y raro dúo de abuelo y nieto. Solo Subaru sabía por qué estaba tan furioso. No solo se había interrumpido la reconciliación entre un amigo y alguien a quien respetaba. Era la reconciliación de una familia. El comienzo de una familia que buscaba una conexión. Atreverse a intervenir de esa manera, Subaru, respóndame. ¿Quién diablos es usted? ¿Realmente me estás mirando de forma hostil, chico? Como caballero, me imagino que sabes a quién intentas provocar, ¿cierto? Subaru, no me haga reír, señor. El que está siendo provocativo es usted. Solo le pregunto qué está haciendo aquí exactamente. Agotándosele la paciencia, Subaru se levantó del banquete. Beatrice, quien estaba sentada a su lado, vio los sentimientos que alimentaban su reacción y cambió su posición para poder tomar su mano en cualquier momento. Su confiable compañera había sentido con precisión las llamas de la ira que residían en el corazón de Subaru. Mirando a Subaru con una expresión desagradable, el hombre se rascó la cabeza con un gesto grosero. Eres muy molesto, chico. ¡Ey, santo de la espada! O Euclius. O incluso Argyle. Matad a este chico grosero por mí. Subaru. HK. Señalando a Subaru con la mano con la que se había estado rascando la cabeza, el hombre insolente dio una orden impasiblemente a 3 personas desde la puerta, entre ellas Reinhard. Viendo esa humillación a sus camaradas, Subaru quiso golpear esa sonrisa con su látigo. Julius, por favor, cuide sus palabras. Pero fue interrumpido por las palabras de Julius antes de que pudiera moverse. Julius, que se había levantado en algún momento, suavemente puso una mano en el hombro de Subaru por detrás. Julius asintió levemente con la cabeza dirigiéndose al tenso Subaru, y luego se giró para mirar a aquel hombre. Julius Ferris está presente, y Reinhard también. Nosotros 3 estamos de permiso temporal de nuestras tareas normales debido a que estamos sirviendo a nuestros respectivos líderes. Por lo tanto, ni siquiera usted como subcomandante debería tener el derecho de darnos órdenes. Ferris sí, Ferrichan ahora mismo es un siervo obediente de la venerable Krusht-sama. Por lo tanto, no tengo la obligación de cumplir con esa orden, Nian. Manteniendo su postura sentada, Ferris tomó de gancho el brazo de Krusht mientras continuaba inmediatamente las palabras de Julius. Aunque Krusht, cuyo brazo acababa de ser tomado, parecía un poco sorprendida, llenó sus ojos con su fuerte voluntad mientras se giraba hacia el hombre pelirrojo. La expresión en los rostros de todos los demás era similar. Nadie ocultaba su hostilidad hacia el hombre. Naturalmente, ya que habían estado compartiendo un ambiente agradable que había sido desgarrado por aquel hombre. Sin embargo... ¡Oh, qué miedo! ¿No es obvio que solo estaba bromeando? ¿No es que no sepa la gravedad de mis órdenes como subcomandante? Subaru el subcomandante. Al alcohólico hombre le parecieron tan graciosas las reacciones de Julius y Ferris, que se rió a carcajadas. Durante esa interacción, a Subaru se le escapó una palabra. Tras escuchar su explicación, el hombre volvió a dirigir su mirada hacia Subaru. Así es. Ese es mi encantador adorno. Subcomandante de los caballeros del reino de Lugnica, e Imkel, ese soy yo. Subaru, no te me pongas arrogante, como si le hablaras a algo asqueroso o detestable. E Imkel, jajajaja, la voz de este chico es muy dura. Me duele. Así que cierra tu inútil boca, perro. Subaru. HK. La oscuridad que centelleaba en los entrecerrados ojos del hombre hizo que un escalofrío recorriera la espalda de Subaru. Era diferente de la presencia abrumadora de algo como la ballena blanca o una bruja. Era algo más indescriptible. Ese algo era familiar para Subaru, y aún así le era imposible recordar exactamente lo que era.
No había lugar donde escapar de esa sensación, y Subaru sintió un zumbido en sus oídos. Julius, cálmate, Subaru. No dejes que el aura del subcomandante te afecte. Julius, quien estaba a su lado, habló con el aturdido Subaru. Al oírlo, ese hombre Heinkel enfrentó a Julius con una oscura sonrisa. Heinkel Hat. Una respuesta digna. Ejemplar y cortés. Mostrar ese respeto como caballero demuestra una vez más que realmente eres el caballero de los caballeros. Julius, permítame aceptar el cumplido, subcomandante Heinkel. Si me permite la pregunta, ¿cuál es la razón de su visita? Si mi memoria no me falla, su deber como subcomandante debería ser vigilar la capital. Heinkel deja esas palabras sarcásticas. ¿Cuánta influencia en la defensa vigilante de la capital puede causar la ausencia de un solo hombre? Marcus Sama puede manejarlo perfectamente solo, mucho mejor de lo que yo podría, aunque, ya no hay ninguna familia real que pueda sufrir un desastre. Wilhelm Heinkel. Considerando su posición, el discurso de Heinkel fue increíblemente irrespetuoso. Al oírlo, Wilhelm rugió su nombre con furia. El demonio de la espada, temblando de ira, dirigió una fuerte mirada a Heinkel, quien simplemente se encogió de hombros. Wilhelm Heinkel. Heinkel, con solo llamarme una vez basta. Aunque haya envejecido, todavía no he perdido la audición. Bueno, trate eso como una tontería e ignóralo. Más importante. Heinkel respondió a la voz amarga de Wilhelm metiéndose un dedo en el oído mientras cerraba sus ojos azules. Luego, los abrió para mirar a Wilhelm. Heinkel, esta no es una sensación muy agradable. Obviamente, quiero felicitarte por derrotar a la ballena blanca, pero me has estado evitando. Después de todo, esa es una hazaña que llevó 14 largos años lograr. Yo creo que también tengo derecho a unirme a las alegres celebraciones. ¿No es así, padre? Wilhelm Heinkel, yo. Con maldad en su cara, Heinkel apuñaló viciosamente con sus palabras el pecho de Wilhelm. Aunque el rostro del anciano mostraba el dolor de ser cortado por una espada, Heinkel no mostró ningún signo de que le importase. En vez de eso, dirigió su maldad hacia un nuevo objetivo. Heinkel Reinhard. ¿Qué hay de ti? Reinhard. Habiendo observado en silencio la situación hasta ahora, Reinhard miró lentamente a Heinkel cuando escuchó su nombre. Heinkel, ¿no deberías también estar felicitando a tu padre por la carga que se le ha quitado de los hombros? Ya que cargó el peso de vengar a una esposa, una madre, una abuela. Al menos ofrécele unas palabras gentiles, ¿no? Aunque, Reinhard, Heinkel, al hacerlo, padre ha vengado finalmente a la anterior santa de la espada, a la que tú asesinaste, ¿verdad? No. Era un error afirmar que Heinkel tenía maldad en su cara. Más bien, él era la maldad personificada. Las palabras, la expresión, la actitud, el tono, el comportamiento y la mirada de Heinkel. Todas esas fueron manifestaciones de su intención, que solo podría ser descrita con el término maldad. En verdad, cada parte del comportamiento de Heinkel no contenía nada más que pura maldad. Subaru, la anterior santa de la espada, asesinada. Subaru dijo en voz baja esas impresionantes palabras. En su conciencia había otras preguntas acumulándose, pero Subaru no podía ordenarlas razonablemente. Sin embargo, la maldad siempre aprovecharía semejante oportunidad. Heinkel, sí, la anterior santa de la espada fue asesinada. Aunque no sé exactamente cuán ignorante eres, tienes que estar familiarizado con el título de santo de la espada, ¿verdad? Nuestro actual santo de la espada es la generación más fuerte hasta ahora. Pero eso fue algo que obtuvo al asesinar a su predecesora, su propia abuela. Aunque ese hecho inmediatamente se ocultó del conocimiento público. Wilhelm, basta, Heinkel. ¿Tú, hasta dónde piensas llegar? Heinkel, si quieres decir algo para quedar bien, por favor detente, padre. Porque simplemente no tienes derecho a estar en desacuerdo conmigo. Después de todo, cuando murió la anterior santa de la espada, el primero en condenar a Reinhard no fue nadie más que tú. Wilhelm. H.K. Las palabras de Heinkel contenían un denso y nocivo veneno de aborrecimiento. Y el contenido de su discurso no era más que vulgares maldiciones. Reinhard había asesinado a su predecesora. Inconcebible. Wilhelm había condenado amargamente a Reinhard. Inconcebible. Después de todo, para Reinhard, su predecesora había sido. Y para Wilhelm, Reinhard era. Así que obviamente, eso no podía ser. Reinhard y Wilhelm. Pero ni Reinhard ni Wilhelm lo negaban. ¿Por qué? Si alguno de ellos lo negara, incluso si dijeran un simple no, entonces Subaru lo creería inmediatamente. Por un lado, un camarada y un amado mentor.
Y por otro lado, un hombre malvado que olía a alcohol. No había absolutamente ninguna duda de a quiénes creería Subaru. Por lo tanto, él quería que uno de ellos negara esas palabras. ¿Inkel es difícil hablar ahora? Por supuesto que lo es. Ha sido así durante 14 años. Ni tú ni mi padre han cambiado. Sin cambio, para ustedes es imposible reconciliarse. ¿Acaso Teresia Van Astrea perdonaría un asunto tan egoísta? En aquel silencio, solo resonaron las palabras profanas de Inkel. La anterior santa de la espada fue la esposa de Wilhelm, la abuela de Reinhard, y para Inkel, mi madre muerta nos está maldiciendo. 3 generaciones, y ninguno de nosotros ha sido perdonado. El padre de Reinhard. El hijo de Wilhelm. Considerando las palabras y acciones de Inkel, Subaru dedujo correctamente su origen. Subaru Inkel Van Astrea. Al pronunciar ese nombre, descubrió que resonaba con un aire de rectitud. El hombre que tenía delante estaba indudablemente unido a la familia Astrea. Aunque su naturaleza como humano era completamente diferente a la de los honrados Astreas que Subaru conocía. Inkel, no le pongas el Van a mi nombre, chico. No me han dado ese honor. Es solo Inkel Astrea. Subaru, al escuchar el aliento interrogativo de Subaru, Inkel chasqueó su lengua y miró hacia otro lado. Por primera vez desde que llegó aquí, la amargura apareció en su parcialmente visible rostro. Sus ojos, que solo contenían alegría sádica porque había insultado a su familia, parecían tener una mirada de dolor. Tan pronto como Subaru empezó a reflexionar sobre lo que había pasado, fue interrumpido. Emilia entonces. ¿Para qué vino aquí? Subaru Emilia. Todos se estremecieron ante la imperdonable actitud de Inkel. Sin embargo, fue Emilia quien se levantó y lo cuestionó. Con su cabello plateado flotando tras ella, se ubicó junto a Subaru, quien podía sentir una oleada de ira emanando de ella. Para Emilia, era imposible no sentir ira por la atmósfera arruinada o por un comportamiento tan descortés. Ella solo se enojaba seriamente cuando la situación se refería a los sentimientos de los demás. Y ella era consciente de cómo Reinhard y Wilhelm habían sido heridos. Emilia, originalmente estábamos desayunando felices. ¿Qué pretendía exactamente como para arruinar deliberadamente un momento tan pacífico? Inkel, qué sorpresa. ¿No es usted Emilia Sama? He oído los rumores. Una pobre chica semibruja que no tiene ninguna posibilidad de luchar, pero que de todas formas sigue luchando. Emilia, aunque algún día me gustaría hablar con usted y preguntarle lo que piensa de mí, ahora mismo solo quiero que responda a una pregunta: ¿por qué vino aquí? Inkel. ¿Acaso él intentaba despistar a Emilia con insultos? Subaru vio a través de él, y el sorprendido Inkel se sintió decepcionado. Los miembros de las demás facciones también parecían sorprendidos por el comportamiento sereno de Emilia. Era una diferencia sorprendente con respecto a la inocencia que Emilia había mostrado ayer. Sin embargo, ella no estaba fingiendo aquella inocencia. Emilia estaba siendo fiel a sí misma. Emilia, la razón por la que nos reunimos aquí es porque fuimos invitados por Anastasia-san. Es muy raro que todos nosotros estemos reunidos en el mismo lugar, así que no creo que usted se haya aparecido por casualidad y sin ningún objetivo en mente, aunque sea alguien importante entre los caballeros del reino. Por favor, dígame exactamente qué es lo que quiere. Inkel TCH. No es como decían los rumores. Emilia, contésteme. Inkel, que se había vuelto a rascar la cabeza, fue sacudido por el impulso de Emilia. Aunque Emilia estaba enfadada, no estaba preparando un ataque. La presión que emanaba de ella no tenía nada que ver con la magia. Era tan solo la fuerza de sus sentimientos. Felt entró con confianza, solo para echarse atrás cuando una chica lo mira. Señor, eso es bastante vergonzoso. Anastasia, tienes razón. Y justo cuando estaba deseando compartir una historia divertida. La famosa diva aparentemente es una persona bastante caprichosa, ¿no les parece interesante? Krusch, ¿en serio? Entonces, agradecería que este hombre enigmático se fuera, ya que me encantaría hablar de estos rumores sobre la famosa diva con todo el mundo aquí. Inkel. HK. Después de Emilia, también hablaron Felt, Anastasia y Krusch. Al igual que Emilia, las tres unieron sus fuerzas dominantes para oponerse a Inkel. Frente a la presión de las 4 candidatas, el rostro de Inkel no pudo evitar contraerse. Teniendo en cuenta su título, su puesto era bastante inferior. Estaban en niveles completamente diferentes. Julius, lo siento, subcomandante. Si no hay nada más por el momento, creo que, en beneficio de todas las partes implicadas, debería marcharse.
Teniendo en cuenta la reacción de Heinkel y la actitud de las candidatas a la selección real, Julius calculó que este sería el momento adecuado para lograr que Heinkel se fuera. Subaru hubiera preferido aplastar a Heinkel ahora mismo, pero cambió de opinión después de ver a Reinhard y Wilhelm. Él no comprendía completamente la situación, y por eso no podía hacer juicios precipitados. Heinkel Grr. Julius subcomandante. Por favor, tome una decisión. Una vez que lo haga, por favor. Eso no será necesario, plebeyo. Esa voz brillaba con confianza en sí misma. La dueña de esa voz confiada, que podía sacudir la voluntad de sus oyentes, parecía capaz de imponer su propia superioridad dondequiera que fuera. Era capaz de desestimar el sentido común y establecer un nuevo conjunto de reglas que no permitían protestas ni objeciones. Todos los presentes en el salón del té miraron a la puerta corrediza cerca de Heinkel. Todos eran plenamente conscientes de que alguien estaba a punto de entrar a la habitación. Heinkel hacía tiempo que había dejado de existir en la mente de nadie, y ahora todos estaban únicamente pendientes del calor similar al sol que se acercaba desde el pasillo. Así que, toda la gente trivial ha llegado. Han preparado un escenario para mi debut. Merecen elogios por su comportamiento. Un busto audazmente expuesto, parcialmente cubierto por un vestido rojo sangre, una boca coqueta cubierta por un abanico. Sus brazos estaban cruzados bajo su amplio pecho, empujándolo hacia arriba en el glamuroso acto de presumir su piel blanca sin reservas. Sus brillantes ojos rojos se asemejaban a los de una llama, con un encanto capaz de hipnotizar a todos los hombres del mundo. Aunque se la viera una única vez, su violenta belleza se grababa en la memoria para siempre. La belleza excesiva se volvería violenta, y su existencia lo demostró. Una señorita llamada Priscilla Varielle. La quinta candidata para la selección real que no había sido invitada. Priscilla, ¿eso es todo? Rostros congelados en un ambiente sin vida. ¿Les gusta tanto este aire rancio? ¿O es que cada vez que nos encontramos, se forma una atmósfera así? Si es así, es increíblemente lamentable. Priscilla frunció el ceño mientras observaba toda la habitación y hablaba en un tono provocativo mientras se abanicaba el rostro. Debido a su abrupta aparición, nadie pudo refutar sus insultos. Priscilla, qué recibimiento tan malo. Deliberadamente honré este lugar con mi presencia. Poner la frente en el suelo y tratarme con admiración y elogios es la reacción correcta. Subaru, así es como la gente trata a una deidad. No sucederá a menos que ganes y te sientes en el trono de Lugnica. Priscilla MMM. Subaru no pudo evitar comentar la arrogancia de Priscilla. Oyendo su murmullo, Priscilla se giró para mirarle, atrapando a Subaru con su brillante mirada. ¿Subaru qué? Priscilla, ¿quién eres? Había oído que esta sería una reunión de tontas que no saben cuál es el lugar que les corresponde y que competirán por el trono. Obviamente, también traerían a los tontos que las apoyan. Pero ¿por qué está presente un plebeyo vulgar como tú? Subaru, ¿lo dices en serio? Subaru fue detenido por la hostilidad a la que se enfrentaba. Las palabras de Priscilla no eran ni bromas ni burlas. Ella lo estaba diciendo en serio. Priscilla había olvidado por completo la existencia de Subaru. Aunque no se veían desde hacía un año, la idiotez de Subaru en el castillo en aquella ocasión no podía habérsele olvidado tan fácilmente. Aunque sería correcto decir que se trataba de una actitud típica de Priscilla, no era una actitud que fuera particularmente apreciada. Princesa, eso es demasiado, ¿no? Aunque no sé cuánto vale él para usted, para mí es casi como un hermano. Es un oponente muy interesante, ¿no? Una voz frívola atravesó la pesada atmósfera. Esa voz era un poco vacilante, y estaba acompañada por el sonido del metal. Un hombre con un solo brazo pronunció palabras tranquilizadoras al entrar por el pasillo para unirse al lado de Priscilla. Su cara estaba totalmente cubierta por un casco, y su amplio y macizo físico daba la impresión de que era un hombre fuerte. Era Al, un sirviente de Priscilla y, al igual que Subaru, un hombre invocado de otro mundo. Y, obviamente, había acompañado a su líder hasta aquí. Él se ubicó entre Priscilla y Subaru. Alei, ¿se acuerda, verdad? Sería difícil de olvidar cuando un tipo aparece en el castillo y hace algo idiota para avergonzarse frente a tanta gente. Es este tipo. Princesa, recuerdo que incluso se abrazó el estómago cuando se rió de eso. Priscilla, no lo recuerdo. Por cierto, Al, yo nunca me reiría tanto que necesitaría abrazar mi estómago. No menosprecies una presencia tan honorable como si fuera la de un plebeyo cualquiera. Aunque seas tú, no seré tolerante la próxima vez. Te cortaré la cabeza.
¿Al ves, colega? Siento no haber podido hacer nada. Tal vez os llevéis mejor si trabajas duro para mejorar. Subaru, dame un poco más de reconocimiento por las cosas que he hecho en el último año. Rápidamente Al dejó de intentar refrescar la memoria de su ama y en su lugar se giró para disculparse con Subaru, inclinando su cabeza. Subaru suspiró, sintiendo que Al no había cambiado en absoluto ese último año. Aunque, para Al, un tipo de mediana edad, sufrir un cambio notable sería bastante poco probable. Imkel llega un poco tarde, Pristilla-sama. ¿Cuánto tiempo iba a hacerme actuar solo? Había oído que se suponía que llegaría antes. Pristilla, silencio, plebeyo. Bailarás como se te ordenó. Hasta que yo dé la orden de parar, deberías bailar hasta la muerte. Aquellos que malinterpretan sus deberes o intentan corregir un error que creen que cometí son condenados a muerte. Imkel Group. Por otro lado, Imkel, al darse cuenta de que la atmósfera de la habitación había cambiado, se giró inmediatamente hacia Pristilla, quien estaba de pie detrás de él. Sin embargo, cualquier tipo de actitud argumentativa hacia Pristilla sería totalmente inútil. Aunque Imkel fue avergonzado por la inflexible Pristilla, Subaru levantó la mirada después de escuchar su conversación. Subaru, Pristilla, ¿tú trajiste a ese tipo? Pristilla, escucha, plebeyo. ¿Quién te ha permitido el atrevimiento de hablarme sin el debido honorífico? Incluso yo, compasiva y generosa como soy, cuando me encuentro con una persona tan insolente, debo advertirte que mi paciencia tiene un límite. Al princesa. Al la llamó brevemente mientras veía la brutal mirada alojada en sus ojos mientras ella miraba fijamente a Subaru. Entonces, Pristilla cerró un ojo y dejó salir un breve suspiro. Pristilla, no sé por qué, pero parece que a mi sirviente le agradas. Al, quien te salvó la vida. No, no hay necesidad de agradecerle a Al. Suplica mi perdón. Si lo haces, te perdonaré. Subaru, gracias por su generosidad y consideración. Entonces, la respuesta a mi pregunta es: Pristilla, si piensas que yo traje a este plebeyo aquí, entonces estás en lo correcto. Él está presente porque yo lo llamé. Subaru, ¿para qué? Subaru levantó la voz ante la asertiva Pristilla y cuestionó su propósito. Los invitados no deseados llegaron uno tras otro. Subaru necesitaba saber qué clase de complot se estaba tramando aquí. Sin embargo, ante la pregunta de Subaru, Pristilla simplemente ladeó la cabeza, y, Pristilla quizás porque parecía interesante. Subaru. ¿Interesante? Pristilla, exacto. Disputas familiares distorsionadas, o la alegría y la tristeza que vienen de las relaciones. Esas actuaciones tan feas son muy emocionantes. De hecho, ¿lo ves? El santo de la espada y el demonio de la espada actuaron más bien como humanos. Tal vista es muy rara. Subaru, Pristilla. Esa perspectiva retorcida y desnaturalizada enfureció a Subaru. Como dijo Pristilla, la disputa familiar de Reinhard era rara de ver. Y ese mar de amargura no era algo que necesitara ser conocido. Si Imkel no hubiera aparecido, una historia tan oscura nunca habría salido a la luz. Aún así, el abuelo y el nieto habían estado tratando de restaurar su relación. Por haber estropeado eso. Al detente, colega. No tiene sentido que haya una pelea aquí. La pésima personalidad de la princesa no es algo de un día o dos. Piensa en ello como algo de mala suerte. Las estrellas cometieron un error. Subaru, si sabes que tu líder tiene una personalidad pésima, entonces deberías estar tratando de llevarla por el camino correcto. Es irresponsable solo ser indulgente. Con su único brazo, Al detuvo a Subaru mientras negaba lentamente con la cabeza. Como su mano estaba agarrando la muñeca de Subaru, si algo pasaba, no podría desenvainar su espada tan rápidamente. En otras palabras, estaba indicando que no tenía ningún deseo de luchar. Al darse cuenta de esto, Subaru respiró hondo. Miró a su alrededor y se dio cuenta de que él era el único que se había dejado llevar por su ira impulsiva. Dejando a un lado a los forasteros, ni siquiera Julius y Ferris querían empezar nada. Porque, como esta era una reunión para las candidatas al trono, nadie quería considerar la posibilidad de que alguien saliera herido aquí. Subaru, pero entonces, por mucho que sufran sus corazones. Emilia, Subaru. Los ojos vacilantes de Emilia llamaron a Subaru, quien había estado sumergido en su furia. Sintiendo un tirón en la manga, Subaru también sabía que Beatrice le estaba dando su apoyo. Sintiendo el apoyo de las dos, Subaru fue incapaz de inclinar la cabeza. Anastasia, la furia del feroz sabueso parece haber disminuido. Me pregunto algo. Aunque no te envié una invitación, ¿cómo te enteraste a esta reunión?
Priscilla parecía dispuesta a marcharse y continuar con su agenda. Sin embargo, Anastasia aprovechó la oportunidad para detenerla. Aunque el tono de Anastasia era suave, estaba bastante alerta. Anastasia. Después de todo, no se debe permitir que ande suelto un niño que habla demasiado. Priscilla, no me hables con ese tono tan presuntuoso, se me están pudriendo los oídos. Soy más que capaz de seguir el ritmo de una ladina que piensa rápido. Anastasia, caramba. No puedo creer que no me estés tratando como un plebeyo. Priscilla, si no has visto lo que deberías haber visto, entonces ese nivel de ignorancia te coloca en la misma categoría que todos estos otros tontos. ¿Será que eres tan tonta como para querer que te ignore? Ellas dos estaban inmersas en una batalla de palabras. Sin embargo, Priscilla quizás estaba provocando deliberadamente la retórica natural de Anastasia centrada en los negocios. Anastasia acarició tranquilamente la bufanda que llevaba en el cuello. Anastasia, que la información se haya filtrado es bastante preocupante, ¿sabes? Priscilla, todo lo que llega al oído de otra persona se ha filtrado de la boca de alguien sin precaución. Y cuanto más se aprende, más agujeros se pueden encontrar. No eres la única que observa y escucha a los demás. Esto es algo así. Anastasia, pero verás, creí que tú no te rebajarías al espionaje para tratar con gente como nosotros. Priscilla, un insecto volador zumba cerca de mi oído. ¿Pero qué puedo hacer sin conocer su ubicación? Tendría que atrapar al insecto utilizando mis ojos y mis oídos, que es precisamente lo que he hecho. Obviamente, lo mismo aplica para ti. La implicación de Priscilla era que, al igual que en el caso de los insectos voladores, no había necesidad de pasar por alto ninguna información. Subaru opinaba lo mismo que Anastasia. Era inconcebible que Priscilla hubiera adoptado las tácticas apropiadas y las hubiera puesto en práctica contra sus facciones enemigas. Y el resultado de esa negligencia provocó las terribles condiciones de hoy. Felt, ese señor es el padre de Reynard, ¿cierto? Ignorando la conversación, una voz frívola cambió el tema. Todavía comiendo y con su boca manchada de salsas, Felt recorrió la habitación con su mirada y se cruzó con la de Priscilla. Felt, después de todo, he tenido algunas experiencias en el castillo, así que entiendo lo que estaba pasando en la conversación. No me interesan las relaciones familiares de este tipo. Pero si ese señor está contigo, entonces eso es otro cantar. Priscilla, oh. Pero si es la niña de los suburbios. Felt, aunque realmente no me preocupo por él, no soy ajena a él. Las tierras de la casa Astrea son de hecho un salvavidas para nosotros. Salvo que ese tipo no le ha dado las tierras a Reynard. El poder de la familia sigue en manos de ese señor. Al lado de Felt, las mejillas de Reynard se tensaron ligeramente. Subaru se dio cuenta de la preocupación de Felt. Como huérfana, Felt no tenía nada a su nombre, y actualmente utilizaba las tierras de Reynard como su base, donde, poco a poco, fue acumulando apoyo. Pero esas tierras no eran de Felt, sino de la familia Astrea, y Reynard se las había prestado a ella. Sin embargo, Reynard no era el dueño de esas tierras. Incluso él las había pedido prestadas a la familia Astrea. Heimkel G. Parece que finalmente te has dado cuenta de la gravedad de la situación, idiota. Heimkel intervino en la conversación con una expresión de orgullo y se reía insinuando aún como yo esperaba. Parecía como si hubiera estado esperando que el tema volviera a Reynard y Felt. Heimkel, es verdad. La cabeza de la familia Astrea sigo siendo yo. No le he pasado el puesto a Reynard, ni pienso pasárselo. Después de todo, los incómodos asuntos de la política no deberían agobiar a nuestro ocupado santo de la espada. Felt, como cabeza de la familia, debería estar avergonzado. Cuando fuimos a los territorios de los Astrea, solo lo mantenían un puñado de funcionarios y doncellas con los ojos enrojecidos. Ahora que lo hemos estado restaurando, ¿realmente se atreve a volver a gobernarlo? Heimkel, aunque solo sea de nombre y aunque sea irresponsable, sigo siendo la cabeza de la familia. Y lo que es más, ¿no han empezado a mejorar mis tierras? La gente debería estar clamando en apoyo de su lord ahora. Mi gente me quiere tanto que me conmueve hasta las lágrimas. Heimkel se burló implacablemente de Felt, quien trató de tragarse su ira. Ante esas viles y venenosas palabras, los ojos de Subaru se tornaron blancos de rabia. La habitación estaba llena de miradas de ira y odio. Ahora estaba claro. Ese hombre era completamente anormal. Heimkel es tal y como dice tu sentido de crisis, líder de Reynard. Los territorios de los Astrea son míos. Sin embargo, nunca te apoyaré, puedes ver claramente a quién apoyo. Heimkel estaba de pie como en un escenario, esperando aplausos.
Él señaló a Priscilla, una clara declaración de que apoyaría a una candidata diferente a la que apoyaban su hijo y su padre. Heinkel, he oído hablar de tus logros en el último año, ocupando mi lugar como lord de esas tierras. Además de estar de acuerdo en que has tenido grandes logros, también diré que ya es hora de que abandones esas tierras. Si lo entiendes, date prisa y dámelas. Priscilla, plebeyo. Heinkel. ¿Qué pasa, Priscilla-sama? Estoy haciendo algo muy importante ahora mismo. Priscilla, cállate. La violencia resultante tenía que ser vista para ser creída. Poco después de terminar de hablar, Priscilla abrió su abanico ante Heinkel, quien abrió los ojos de par en par. Siguiendo el movimiento del abanico, una ráfaga aterradora golpeó el esbelto cuerpo de Heinkel con un poderoso impulso, mandándolo al suelo. Los ojos de Heinkel quedaron en blanco, habiendo perdido el conocimiento después del impacto. Pero el ataque de Priscilla fue un paso más allá. Ella lo levantó del suelo con una patada, y rápidamente levantó su mano para golpearlo nuevamente. Al princesa, calme su ira. Si no, él morirá. Priscilla. Antes de que Priscilla pudiera dar el golpe final, Al la detuvo sujetándola de la muñeca. Él había previsto que ella daría rienda suelta a su indignación. Priscilla se giró entonces hacia su sirviente con casco. La mano de Priscilla estaba sosteniendo una espada carmesí. Tenía una curva de estilo occidental y una hoja estrecha, pero estaba grabada con llamas en forma de ola. Incluso a primera vista, era una espada inusual, habiéndose materializado en un abrir y cerrar de ojos en la mano de Priscilla, y desapareciendo de ella igual de rápido. Al ver que la espada desapareció, Al liberó lentamente la muñeca de Priscilla. Al, en serio, deme un respiro. Incluso desenvainó su espada Yan. Eso no es bueno para mi corazón. Priscilla, eso fue muy grosero, Al. ¿De quién recibiste permiso para atreverte a tocar mi impecable piel? Te ganaste mi favor por capricho, así que profanar mi cuerpo es un mero sueño que yace al final de otro sueño. Con su mano libre, Priscilla golpeó con fuerza el estómago de Al. Ella exhaló por la nariz, y luego miró al lastimoso Heinkel que se retorcía en el suelo. Después de presenciar la mirada brutal en sus ojos, sin duda se lo merecía. Sin embargo, lo que dijo Al también era cierto. Priscilla, sin embargo, hay algo de verdad en lo que has dicho. Sería excesivo matarlo. Al, si así lo cree. Entonces espero que sea más gentil conmigo en el futuro. Priscilla, silencio. No soy un demonio. Te permitiré lamerme los pies más tarde como recompensa. Al, no lo diga como si eso me excitara. Eso conducirá a malentendidos. Al, que había caído de rodillas después de recibir el golpe, se defendió desesperadamente, pero no recibió la atención de Priscilla. Con sus rojos ojos del color de la sangre, y luego de haberse calmado por el momento, ella dirigió su mirada a Heinkel y chasqueó los dedos. Priscilla Schultz. Saca a este plebeyo de aquí. Aunque es idiota, parece ser un recluta que vale la pena. Considerando lo que requirió todo esto, sería una lástima renunciar a él. Schultz, como ordene, Priscilla-sama. En respuesta a su llamada, otra figura entró en la sala. Parecía un niño demasiado joven que había estado esperando en el pasillo. Tenía rizos rosados y esponjosos, una figura delgada y femenina, un agradable rostro y una voz aguda que indicaba que aún no había llegado a la pubertad. Ver a un niño subdesarrollado vestido con un uniforme de mayordomo no era ético. Un joven que, solo por las apariencias, parecía de la edad de Beatrice. Schultz, me disculpo, Heinkel-sama. Schultz tomó los pies de Heinkel y comenzó a esforzarse para sacarlo fuera. Obviamente, era muy poco razonable esperar que un niño pudiera sacarlo. Sin embargo, Schultz no se quejó de la orden de Priscilla, y al mismo tiempo trató a Heinkel con una actitud de respeto. Al, Schultz-kun siempre trata de ser valiente y fuerte, sin importar el tipo de orden que reciba. Princesa, necesita recordar elogiarlo más tarde. Priscilla, eso es natural. Es mi empleado y me sirve de todo corazón. Ese estado indefinido no es simplemente una lealtad tonta e imprudente. Le permitiré más tarde que me lama los pies. Al, Schultz-kun no se daría cuenta de que está bromeando y haría exactamente lo que le pide con lágrimas en los ojos. Por favor, dele una recompensa más normal. Priscilla, Entonces quizás le dé el honor de ser sostenido por mi cuerpo mientras duermo. Al. Bueno, eso no debería ser un problema. Pero ahora quiero estar en su lugar. Ese fue el diálogo apático entre Priscilla y Al mientras veían a Schultz y Heinkel irse. Finalmente, todos los forasteros habían sido removidos. Ahora, solo quedaban los miembros de las facciones de la selección real.
Felt, entonces, ¿qué va a pasar con ese tipo? ¿En serio quieres alejarnos del territorio Astrea para debilitarnos? Priscilla, no tienes que tomarte en serio las palabras de ese plebeyo. ¿No fuiste tú la responsable de la revitalización de ese territorio? Si él lo regresa a su casa con la intención de ahuyentarte, ¿quién lo seguirá? Aunque la gente es tonta e ignorante, no son unos tontos sin corazón que olvidan a quién deben dar las gracias. Si creas una ola grande, correspondientemente una ola grande volverá a ti. Él no podrá convocar ninguna ola. Felt, entonces, ¿por qué invitaste a ese tipo? Priscilla, ya se ha dicho, ¿no? La situación me pareció interesante. Tarde o temprano, todo lo que quiero estará en mis manos. Eso es un hecho comprobado. En ese caso, solo variará la ruta. Y esa ruta la decido precisamente yo. Al final, lo traje como un juguete para matar el tiempo. No importa lo que pase, el resultado no puede ser cambiado. La absoluta confianza que Priscilla tenía trascendía el sentido común e imponía irrazonablemente su voluntad sobre el mundo. La única manera de lidiar con ello sería rendirse e inclinarse, o combatirlo con una actitud similar. Y, por lo tanto, aquí, 4 candidatas la miraron directamente sin vacilar en una expresión de confrontación. Aceptando esas miradas, Priscilla dejó salir una risa cordial y encantada. Priscilla, excelente. El resultado ha sido decidido, pero el viaje naturalmente tendrá su parte de feliz emoción. Yo misma he decidido que todas ustedes están por encima de los plebeyos. Y, una vez que se hayan hecho dignas de ser mis oponentes. Entonces, yo misma, por supuesto, les daré la bienvenida con todas mis capacidades. ¿Aún no son dignas de ser mis enemigas? Ese era el juicio que Priscilla acababa de hacer. No, ella lo había dicho hacía mucho tiempo. Todavía trataba a Emilia como a un insecto. Ella no las veía como enemigas en absoluto. Entonces, Felt, me aseguraré de hacerte llorar y lamentar esa arrogancia. La declaración de Felt reflejó exactamente la voluntad de todos los ocupantes de la habitación. Gracias a Traducciones y Seca.